Laura empujó la puerta de vidrio con el hombro mientras sostenía una bandeja con 3 cafés humeantes. El aroma amargo llenaba el pasillo de la clínica de cirugía plástica donde trabajaba, una mezcla de lujo y tensión que impregnaba cada rincón de aquel lugar. Los pisos relucientes, pulidos hasta el extremo, y las paredes decoradas con arte moderno reflejaban una sofisticación que contradecía la sencillez de su propia vida. Aquella ostentación la hacía sentir pequeña, como una intrusa que intentaba encajar en un mundo ajeno. El murmullo distante de conversaciones en voz baja y el suave zumbido de las máquinas de la clínica creaban un ambiente controlado, casi estéril. Laura avanzó por el pasillo, con los tacones de sus zapatos resonando de manera acompasada. Al llegar al final del pasillo, tocó la puerta de la oficina del doctor Alejandro Montoya, pero no esperó respuesta. Entró con la misma confianza que había desarrollado tras años de trabajar allí, porque sabía que el tiempo era oro, y no podía permitirse dudar. «Aquí están los cafés, doctor Montoya», dijo, dejando la bandeja sobre el escritorio de vidrio pulido. Alejandro levantó la vista de la pantalla de su computadora, sus ojos oscuros destellando un momento de reconocimiento antes de asentir con una leve sonrisa. Laura nunca podía leer del todo esa sonrisa. Siempre parecía estar a medio camino entre la amabilidad y el desafío, como si él supiera algo que los demás no. «Y gracias, Laura». «¿Cómo está tu madre?», preguntó, tomando uno de los cafés. Laura tragó saliva, sorprendida por la pregunta inesperada. No era común que Alejandro mostrara interés en asuntos personales. Era un hombre de pocas palabras, reservado y enigmático, siempre enfocado en su trabajo. En ese entorno, la vulnerabilidad no tenía lugar, y la pregunta sobre su madre tocaba una fibra demasiado personal. «Está estable, gracias», respondía, intentando mantener su voz firme, a pesar de la ola de preocupación que la recorrió. Sabía que cualquier muestra de debilidad podía ser vista como una falta en la clínica. Alejandro la observó un momento más antes de volver su atención al monitor, sus dedos largos y precisos tecleando rápidamente. «Me alegra escuchar eso», dijo, sin apartar la vista de la pantalla. «Necesitaré que revises los horarios de las cirugías de la próxima semana. Hay algunas adiciones que aún no están en el sistema». Laura asintió y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de ella con un suspiro de alivio. Cada interacción con Alejandro la dejaba con una sensación de inquietud, como si él supiera más de lo que dejaba ver, como si cada palabra estuviera cargada de un significado oculto que ella no lograba desentrañar. De regreso en su escritorio, se encontró con Jair, un enfermero que había trabajado en la clínica durante casi el mismo tiempo que ella. Tenía una sonrisa cálida y unos ojos amables que siempre parecían iluminarse cuando la veía. Jair era, de alguna manera, su ancla en ese mundo de lujo y apariencias. «Hey, ¿cómo te fue?», preguntó Jair, inclinándose sobre el borde del escritorio de Laura, con una sonrisa que buscaba alegrar la tensión del ambiente. «Lo de siempre», respondía Laura con una sonrisa forzada, sabiendo lo mucho que a Jair le gustaba preguntar sobre sus interacciones con Alejandro. «Solo me pidió que revisara unos horarios». Jair asintió, pero Laura podía ver la preocupación en sus ojos. Jair siempre había sido protector con ella, y aunque Laura apreciaba ese cuidado, también sabía que los sentimientos de él iban más allá de la amistad. Jair estaba enamorado de ella, y era algo que Laura había intentado ignorar durante mucho tiempo. No es que Jair no fuera un buen hombre, era amable, leal y siempre estaba allí cuando lo necesitaba. Pero Laura no sentía lo mismo por él. Había algo en Alejandro, algo en su oscuridad y misterio, que la atraía de una manera que no podía explicar. «Si necesitas algo, ya sabes que estoy aquí para ti», dijo Jair, su voz cargada de sinceridad. Laura le sonrió, asintiendo, pero sus pensamientos ya estaban de vuelta en la oficina de Alejandro, en esa sonrisa enigmática y la manera en que él parecía mirarla como si viera más allá de su fachada. El día transcurrió sin más imprevistos. Las horas se deslizaron lentamente entre papeles, expedientes y las llamadas ocasionales que Laura atendía. Sin embargo, la tensión subyacente nunca la abandonaba, y en el fondo de su mente, la preocupación por su madre pesaba como una losa. De regreso a su casa, la lluvia golpeaba con fuerza contra el parabrisas del auto de Laura. Las gotas caían como pequeñas agujas, haciendo casi imposible ver más allá de unos pocos metros.
Encendió los limpiaparabrisas a máxima velocidad, pero incluso eso no lograba mejorar mucho la visibilidad. La tormenta reflejaba su propio estado interno, una mezcla de ansiedad, cansancio y una creciente desesperación que parecía no tener salida. Finalmente, llegó a su edificio y se estacionó. Se apresuró a salir del auto, protegiéndose la cabeza con su bolso mientras corría hacia la entrada. Para cuando alcanzó la puerta de su apartamento, ya estaba empapada. Sacó las llaves con manos temblorosas y abrió la puerta, encontrando el pequeño espacio oscuro y en silencio. «Mami, ya llegué», dijo en voz baja, dejando sus zapatos mojados junto a la puerta y colgando su chaqueta en el perchero. Encendió la luz de la sala y se dirigió al pequeño cuarto donde su madre descansaba. Abrió la puerta despacio y entró. Carmen, su madre, estaba recostada en la cama, respirando con dificultad. Su rostro, normalmente tan vivaz, estaba pálido y demacrado. Las sombras bajo sus ojos y el temblor en sus manos eran evidencia del dolor constante que sufría. «Mami», susurró Laura, acercándose a ella. Carmen abrió los ojos lentamente, sonriendo débilmente al ver a su hija. «Hola, Laurita», respondía con voz apenas audible. «Llegaste temprano hoy». Laura se sentó al borde de la cama y tomó la mano de su madre. Estaba helada al tacto, como si la enfermedad le hubiera robado hasta el último vestigio de calor. «¿Cómo te sientes?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Carmen trató de sonreír, pero la mueca de dolor era evidente. «Hoy ha sido un día difícil», dijo, su voz quebrándose al final de la frase. Laura sintió un nudo en la garganta. Sabía que los tratamientos de quimioterapia habían dejado a su madre en ese estado, pero también sabía que era la única esperanza que tenían para luchar contra el cáncer. Sin embargo, las secuelas eran devastadoras. Los médicos habían mencionado un nuevo tratamiento que podría aliviar algunos de los síntomas, pero era extremadamente costoso y no estaba cubierto por el seguro. «Mami, he estado pensando en el nuevo tratamiento del que te hablé», dijo Laura con cuidado, tratando de medir la reacción de su madre. Carmen cerró los ojos y asintió lentamente. «Ya sabes que no quiero que te preocupes por eso, Laurita», dijo Carmen con un suspiro. «No podemos permitirnos algo así. Y ya has hecho tanto por mí». Las palabras de su madre se clavaron en su corazón como dagas. Laura sabía que Carmen decía eso para protegerla, pero no podía evitar sentirse impotente. Se inclinó y besó la frente de su madre suavemente. «Voy a hacer lo que sea necesario, mamá. No te preocupes por nada, ¿sí?», y dijo Laura, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. Carmen la miró con una mezcla de amor y preocupación, pero asintió. Laura se levantó y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Se dirigió a la pequeña cocina y se dejó caer en una de las sillas, apoyando la cabeza entre sus manos. Sentía la desesperación burbujeando en su interior, una ola de angustia que amenazaba con arrastrarla. Necesitaba dinero, y lo necesitaba rápido. Pensó en las pocas horas extra que había podido conseguir en la clínica, pero sabía que no serían suficientes. Cada día que pasaba, los síntomas de su madre empeoraban, y Laura sentía que se le acababa el tiempo. Miró el reloj en la pared. Pasaba de la medianoche. La lluvia seguía golpeando las ventanas con furia, como si el mundo exterior reflejara su propia tormenta interna. Esa noche, Laura se fue a dormir con la sensación de que el suelo bajo sus pies se desmoronaba poco a poco, y con la resolución de que encontraría una manera de salvar a su madre, aunque eso implicara cruzar líneas que jamás pensó cruzar. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el aire se mantenía húmedo y fresco, con un aroma a tierra mojada que a Laura le pareció extrañamente reconfortante. La clínica de cirugía plástica donde trabajaba no era un hospital común. Desde el momento en que se cruzaba la entrada, era evidente que este era un lugar destinado a los ricos y poderosos. Los pasillos estaban adornados con obras de arte originales y flores frescas, y el personal era discreto, eficiente y siempre perfectamente vestido. Todo en la clínica evocaba perfección, y Laura sabía que cada pequeño detalle contribuía a mantener esa ilusión. Era temprano en la mañana cuando Laura llegó a la clínica. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los grandes ventanales, llenando el lugar con una luz cálida y suave.
La tranquilidad del momento le permitía a Laura sentir una fugaz paz antes del bullicio del día. Con cada paso que daba hacia su escritorio, podía escuchar los murmullos de los pocos pacientes que ya esperaban. Eran hombres y mujeres elegantemente vestidos, revisando sus teléfonos o leyendo revistas de moda y negocios. La perfección era la meta para todos ellos, la apariencia lo era todo. Dejó su bolso bajo el escritorio y comenzó a revisar los horarios del día. Su mente seguía ocupada con los pensamientos de la noche anterior. Alejandro Montoya no solo era su jefe, sino también un hombre rodeado de misterio, un enigma que se había vuelto para ella imposible de ignorar. Cuando él entraba en la clínica, el ambiente cambiaba, los empleados parecían más atentos y los pacientes alzaban la vista, algunos con admiración, otros con respeto. Con 40 años, Alejandro no solo tenía manos hábiles para la cirugía plástica, sino también una mente astuta para los negocios. No era casualidad que formara parte de la mesa directiva de la clínica, un asiento reservado solo para aquellos con influencia y poder. Su prestigio no se limitaba a nivel nacional, Alejandro era reconocido internacionalmente, habiendo trabajado en algunas de las clínicas más exclusivas del mundo antes de establecerse en ese lugar. Vivía en una lujosa residencia en una de las colonias más exclusivas del país, un reflejo perfecto de su éxito y estatus. Cuando Alejandro llegó, el murmullo de los pasillos cesó momentáneamente. Vestido con un traje a medida que acentuaba su porte imponente, saludó brevemente a los pacientes que reconocía, intercambiando sonrisas y palabras amables antes de dirigirse a su oficina. Al pasar junto a Laura, le dedicó una breve mirada y una sonrisa. «Buenos días, Laura», saludó, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella por un instante que se sintió más largo de lo habitual. «Buenos días, doctor Montoya», respondía Laura, tratando de mantener la compostura. Alejandro entró en su oficina, cerrando la puerta tras él. Laura respiró profundamente, intentando calmar los nervios que, sin razón aparente, la invadían cada vez que hablaba con él. Intentó concentrarse en sus tareas, pero su mente seguía volviendo una y otra vez a esa sonrisa enigmática y a la forma en que Alejandro la miraba, como si supiera algo que ella no. Con el transcurso de la mañana, Laura se ocupó de sus tareas diarias, organizó los expedientes de los pacientes, respondió llamadas y aseguró que todo estuviera listo para las cirugías programadas. La rutina debería haber sido suficiente para mantenerla enfocada, pero la incertidumbre y la preocupación por su madre la distraían constantemente. El nudo en su estómago solo parecía aumentar, y sabía que eventualmente tendría que enfrentar la realidad de su situación. Casi al mediodía, el intercomunicador sonó. La voz de Alejandro resonó clara y directa. «Laura, ¿puedes venir un momento a mi oficina?» Laura tomó una respiración profunda y se levantó de su escritorio, cruzando el pasillo hacia la puerta de Alejandro. Tocó ligeramente antes de entrar. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. La luz del sol entraba por los amplios ventanales, iluminando su figura imponente. «¿Qué necesitas, doctor Montoya?», preguntó Laura, cerrando la puerta con cuidado detrás de ella. Alejandro se giró para mirarla, sus ojos evaluando cada uno de sus movimientos. Había algo en su mirada que siempre la ponía nerviosa, como si pudiera ver a través de ella, leer sus pensamientos más oscuros. «Necesito que me ayudes con unos documentos», dijo, señalando un montón de papeles en su escritorio. «Algunos son confidenciales, así que necesitaré tu discreción». Laura asintió y se acercó al escritorio para revisar los documentos. Alejandro se acercó también, quedando a solo unos pasos de ella. Podía sentir su presencia, la tensión en el aire. «Laura», dijo en voz baja, «sé que estás pasando por un momento difícil con tu madre». Laura sintió que su corazón latía más rápido. No esperaba que él mencionara a su madre, no de esa manera. «Sí, doctor». «Es complicado», respondía, sin saber exactamente qué decir. Alejandro asintió lentamente, sus ojos nunca apartándose de los de ella. «Entiendo. Y quiero ayudarte, Laura. Sé que necesitas dinero, y puedo ofrecerte una solución». Laura lo miró, sorprendida y confundida. ¿Cómo sabía él tanto sobre su situación? ¿Una solución?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Sí», respondió Alejandro,
sus labios curvándose en una ligera sonrisa. Pero necesitaría tu ayuda en algo a cambio. Algo que requiere total confidencialidad y, digamos, un compromiso más profundo. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Alejandro estaban llenas de implicaciones, pero la desesperación por la salud de su madre la impulsó a seguir escuchando. ¿Qué tipo de compromiso?, preguntó con cautela. Alejandro dio un paso más cerca, su voz reducida a un susurro. Hay ciertas cosas en esta clínica que se manejan, fuera de los registros oficiales. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que esté dispuesto a cruzar esa línea. Y creo que tú eres esa persona, Laura. La mente de Laura estaba en una tormenta de emociones. Sabía que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que podía manejar, pero el rostro de su madre y el dolor que sufría no dejaban de aparecer en su mente. Necesitaba el dinero, y Alejandro lo sabía. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguirlo? La tarde en la clínica se desvanecía, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios altos. Laura terminaba su turno, revisando por última vez los expedientes del día. Sentía una extraña inquietud desde su conversación con Alejandro esa mañana. Las palabras de él resonaban en su mente, llenas de promesas veladas y un peligro que no podía ignorar. Mientras se dirigía hacia la salida, pasó por el ventanal que daba al estacionamiento privado de la clínica. Se detuvo un momento, sorprendida al ver varias camionetas negras y lujosas alineadas junto a la entrada. Los vehículos tenían vidrios polarizados, y de uno de ellos salieron dos hombres altos y corpulentos, vestidos con trajes oscuros y gafas de sol, a pesar de que ya era casi de noche. Laura observó, con el corazón latiendo aceleradamente, mientras uno de los hombres abría la puerta trasera de la camioneta más grande. Alejandro salió del edificio, luciendo igual de impecable que siempre, su rostro serio y concentrado. Los hombres lo saludaron con una ligera inclinación de cabeza antes de escoltarlo hasta la camioneta. Alejandro no mostró sorpresa al verlos, más bien, parecía estar esperando su llegada. Laura sintió un nudo en el estómago. Sabía que Alejandro tenía conexiones fuera de lo común, pero esta era la primera vez que veía una evidencia tan clara de su relación con personas de evidente poder e influencia. Mientras las camionetas se alejaban del estacionamiento, Laura no pudo evitar preguntarse a dónde lo llevaban y qué tipo de negocios oscuros manejaba Alejandro cuando no estaba en la clínica. De regreso en su apartamento, Laura intentó relajarse, pero las imágenes de las camionetas y los hombres misteriosos seguían apareciendo en su mente. No podía sacudir la sensación de que algo estaba profundamente mal, pero la necesidad de dinero para su madre la mantenía atada a Alejandro, a pesar de los oscuros secretos que empezaba a descubrir. Al día siguiente, Laura llegó temprano a la clínica, con la esperanza de poder evitar cualquier encuentro incómodo con Alejandro. Sin embargo, al entrar, lo primero que notó fue a Jair esperándola en el vestíbulo. Tenía una expresión tensa en el rostro, algo que Laura no había visto antes en él. «Buenos días, Laura», saludó Jair, intentando sonar casual, pero la preocupación en su voz era evidente. «Buenos días, Jair». «¿Todo bien?», preguntó Laura, notando que sostenía un sobre en la mano. Jair la miró a los ojos, su expresión llena de una mezcla de nerviosismo y determinación. «Y necesito hablar contigo. Es importante». Laura asintió, llevándolo a un rincón tranquilo del vestíbulo. Jair le entregó el sobre, su mano temblando ligeramente. «¿Qué es esto?», preguntó Laura, confundida. «Es dinero. Sé que necesitas ayuda para el tratamiento de tu madre, así que, bueno, hice algunos turnos extra y vendí algunas cosas. No es mucho, pero podría ayudar un poco», explicó Jair, evitando su mirada. Laura abrió el sobre y vio varios billetes doblados dentro. Sintió una punzada de culpa y gratitud, pero también un profundo conflicto. Sabía que Jair solo quería ayudar, pero también conocía sus sentimientos y lo que ella sentía por él no eran recíproco. Aceptar el dinero sería dar una esperanza falsa que ella no podía corresponder. «Jair, yo no puedo aceptar esto», dijo Laura, cerrando el sobre y devolviéndoselo. «Aprecio mucho lo que estás tratando de hacer, de verdad, pero no puedo». Jair la miró con una mezcla de dolor y frustración. «Laura,
quiero ayudarte. Sé que no me ves de esa manera, pero no me importa. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar nada. Laura sintió que su corazón se apretaba. Jair era un buen hombre, uno de los mejores que había conocido, pero ella no podía forzarse a sentir algo que simplemente no estaba allí. Lo sé, Jair. Y te lo agradezco, de verdad. Pero necesito manejar esto a mi manera, respondió, intentando sonar firme. Jair asintió, claramente herido, pero tratando de ocultarlo. Entiendo, dijo en voz baja. Solo quería que lo supieras. Laura le dio una pequeña sonrisa de disculpa antes de regresar a su escritorio. Sabía que había lastimado a Jair, y eso le dolía, pero no podía mentirle. La realidad era que su mente estaba en otra parte, atrapada en el misterio y la atracción peligrosa que sentía hacia Alejandro. Mientras pasaba el día, Laura notó que Jair la evitaba, manteniendo su distancia. Ella no podía culparlo, había rechazado su intento de ayudarla, y sabía que se había roto algo entre ellos. Pero no podía dejar de pensar en Alejandro y en las camionetas lujosas que lo recogieron anoche. La oscuridad de esa escena seguía pesando sobre ella, y aunque trataba de concentrarse en su trabajo, su mente no dejaba de divagar. Más tarde, Alejandro llegó a la clínica, pareciendo más tranquilo y seguro de sí mismo que nunca. Su presencia llenó la sala de espera, y Laura sintió una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que tenía que hablar con él sobre el dinero, pero las palabras no llegaban. Cuando Alejandro se cruzó con ella, se detuvo un momento. «Buenos días, Laura. ¿Todo en orden?», y preguntó, su voz suave pero autoritaria. Laura asintió, luchando por mantener la calma. «Y sí, doctor Montoya». «Todo bien», respondió, aunque sabía que nada estaba realmente bien. Alejandro la observó por un momento más antes de continuar su camino hacia su oficina. Laura lo siguió con la mirada, preguntándose nuevamente sobre las sombras que rodeaban su vida y las decisiones que debía tomar. Mientras el día avanzaba, Laura se dio cuenta de que, aunque Jair estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudarla, su mente y su corazón estaban inevitablemente atrapados en la órbita de Alejandro. Un hombre que representaba todo lo que temía y deseaba al mismo tiempo. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa.